Ya. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos los que en estos momentos se ponen en línea. Bienvenidos a los hermanos de Florida, de Chile. Amén. Bienvenidos a todos. Y vamos a predicar la palabra de Dios en esta tarde. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Amén. Hasta aquí nos ha tenido. Amén. Y esta tarde el mensaje es claro. Santiago 4:17. Santiago 4:17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Santiago 4:17. Santiago 4:17. Padre, gracias te damos. Mira a los hermanos que están conectados. Te pido que los ayudes y que, Padre, que este mensaje llegue a todos los confines del mundo, Padre, por medio de estas redes sociales, y que todos aquellos que lo escuchen sean edificados, y bendice a los que estén aquí en el templo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Santiago habla claro: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso va tanto para los que están afuera como para los que están adentro. Y esta frase nos dice cosas muy interesantes. ¿Saben por qué? Porque nos dice que hay que saber. ¿Saben? Hay que saber dos cosas. Hay que saber hacer lo bueno. Hay que saber hacer lo bueno. El texto dice que hay que hacer lo bueno. Y en realidad dice algo más. Hay que saber lo bueno para hacer lo bueno. Mucha gente no hace lo bueno porque o no le interesa hacer lo bueno o no saben lo que es bueno. Esta palabra griega, que es eido, quiere decir saber, conocer, percibir, entender, comprender, mirar, etcétera, etcétera. En la Biblia hay personas que no saben nada. Si vemos primera de Timoteo capítulo 6, versículo 4, dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas. Este pasaje es claro. Dice que hay personas que deliran, que no saben y creen que saben, pero no saben nada. Hay quienes saben, pero no saben cómo saberlo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es decir, fíjense bien, dice que si alguno se imagina algo, ¿okay? Imaginar quiere decir considerar, quiere decir que piensa que sabe algo, y aún así el texto dice que no sabe nada. Que no sabe nada. La palabra debe denota la idea de alguien que sabe lo que es preciso, lo que se debe saber, lo necesario. Hay que saber, hermanos, porque tenemos que hacer lo bueno. Hay que saber porque tenemos que hacer lo bueno. Y la otra palabra que viene junto es la palabra hacer. El pasaje nos dice que el que hace lo bueno, o el que sabe lo que es bueno, entonces tenemos que saber hacer lo bueno. Dice el que sabe hacer lo bueno. Es una invitación que el Señor nos hace. Es una invitación que el Señor nos da para que nosotros podamos hacer las cosas correctamente. En los tiempos de Caín, el Señor le exhortó que si hacía el bien, sería enaltecido. Génesis 4:7 dice: y si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, la palabra hacer bien es la idea de algo acepto, algo correcto, algo exitoso, algo bueno, algo agradable a Dios. Y Caín, todos sabemos que fracasó. ¿Y sabe por qué fracasó? No porque no sabía hacer el bien, sino porque consideró que la manera de hacer las cosas a su manera era la manera de hacer las cosas mejores.
y fracasó. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos al fracaso, seguro, 100%. Si no hacemos las cosas a la manera de Dios, el pecado estará listo para atraparnos. Estará listo ahí reclinado a la puerta para tratar de destruirnos. Mire, esto queda bien claro, registrado en el tiempo de los jueces. Queda bien registrado. Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Oiga, qué tremendo eso. Cada uno hacía las cosas como bien le parecía, como bien quería, como les daba la gana. Aquí la palabra parecer tiene que ver con agradar, con color o con gusto, con el ojo, con la opinión, con la vista o con el agrado. Ahora, ¿es así como se hacen las cosas para Dios? ¿Es así como Dios quiere que hagamos? No, claro que no. Claro que no. Miren, el encuentro de Pablo es bien interesante en el libro de los Hechos. Pablo se encuentra con el Señor y le hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y después de la respuesta del Señor le hace otra pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá qué debes hacer. Lo podemos leer en Hechos. Lo podemos leer en Hechos. Discúlpame, se me cayó esto. Lo podemos leer en Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pablo bien hubiera podido haber dicho, hoy voy a hacer algo, pero ¿qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque él no me dijo, solo me dijo que se me dirá lo que debo hacer. Es una pregunta que podía hacerse. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿quién te dice a ti lo que debes hacer? ¿Tú mismo? ¿Nosotros? ¿Otra persona? ¿O Dios? ¿Quién nos dice lo que tenemos que hacer? Es necesario que nosotros sepamos quién nos dice lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Nuestra mente? ¿O consejos del lado de la esquina? ¿O del Padre Celestial? Es importante. Es importante. Amén. Es importante. Amén. Esta respuesta de Dios hacia Pablo fue bien contundente. Se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, no vayas, no esperes, no, quédate tranquilo allí donde tú estás. Quédate tranquilo allí donde tú estás. Que se te dirá lo que tienes que hacer a su tiempo. Amén. Pablo no salió corriendo. Pablo no salió corriendo. Pablo esperó a que el Señor actuara. Eso es lo que Él quiere. Que esperemos a que Él actúe. La palabra lo que debes denota la idea de hacer lo que es necesario, lo que conviene, lo obligatorio, lo que es preciso, lo que es una necesidad. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, no es lo que yo deseo. No, eso es una equivocación. Sino es lo preciso, lo que Dios quiere. Y uno de los fracasos en la vida de todo creyente es querer hacer las cosas a mi manera. Hacer las cosas como yo digo. Hacer las cosas como yo me lo imagino.
Ese es un problema grave. Es un problema que tenemos. Y si nosotros no arreglamos eso con el Señor, hermanos, estamos en una situación bien peligrosa. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Imagínense, el Señor mismo nos dio un ejemplo de lo que conviene. Miren lo que hace, miren Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, sencillamente lo que estaba pasando acá es que Juan el Bautista no quería bautizar al Señor. Juan el Bautista se sorprendió cuando lo vio y le dijo, pero si yo soy el que necesito, no tú. Y él le dijo, deja que toda justicia se deja que todo, déjalo. Amén. El Señor le dijo que así conviene que cumplamos toda justicia. El deber es el deber. Es lo que vale la pena y lo que conviene. Y es necesario hacerlo. Amén. El problema del hombre es que el hombre no hace lo que le conviene. No lo hace. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y lo más tremendo y lo más triste del caso es que habemos personas en la iglesia, habemos personas en el cuerpo de Cristo que estamos actuando de esa manera. Queremos hacer todo de acuerdo a lo que yo digo, no a lo que el Señor dice. ¿Y qué sucede con eso? Que a veces nos preguntamos, ¿y por qué nos va mal? ¿Y por qué nos va mal? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Y por qué? Es que no estamos haciendo de acuerdo a lo que el Señor quiere. Estamos haciendo de acuerdo a lo que yo creo. A lo que yo creo. Estamos igual que la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Estamos igualitos. Si nosotros hiciéramos las cosas como Dios dice, si nosotros siguiéramos los consejos de Dios, voy a decir como dice un refrán callejero, otro gallo cantaría en nuestra vida. Se vería, se notaría, sería diferente. Pero a veces desgraciadamente no lo hacemos así. Y es tiempo que la iglesia madure en cosas como esta. Es necesario que la iglesia madure. ¿Por qué? Porque como repito, como dije al principio, estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Y tenemos que estar listos. Amén. Tenemos que estar preparados. No nos preparemos cuando llegue el problema. Si no estamos haciendo lo que hacen alguna gente, que no toman vitamina C ni ningún tipo de nada, cuando se enferman es cuando empiezan a tomar la vitamina C. No, es un proceso. Usted tiene que comenzar antes que se enferme. Pues antes que usted comience, usted tiene que hacerlo. Pero ya cuando están tosiendo, empiezan a tomar vitamina C. No, es antes que el problema comience. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. ¡Qué terrible! Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Hay personas que como aquellos están en la misma situación. Como no toman a Dios en cuenta, solamente cuando aprieta el zapato es que nos acordamos de Dios. Cuando aprieta el zapato, cuando estamos en un apuro es cuando caemos en oración, en ayuno y ahí estamos llorando y gimiendo. Es solamente cuando llega el problema. Pero mientras tanto, vivimos una vida pasible, vivimos una vida calmada, vivimos una vida como la mayoría de la gente. Así está la iglesia hoy. Así está. Pero no hace nada más que formarse un problema y empezamos a orar. Fulano, ora. Ciclano, ora. Por favor, oren por acá, oren por allá, oren por aquí. Pero nosotros no lo hacemos hasta que el problema se forma. Y eso es una cosa difícil y complicada, porque es ahora.
Ahora, cuando estamos en paz, cuando todavía hay tranquilidad, es cuando tenemos que estar preparados. Amén. Es como comenzamos a prepararnos. Amén. El soldado, pregúntele para que usted vea, el soldado pasa un entrenamiento, primeramente creo que son 2 meses, si no me equivoco, en una base militar que hay en la ciudad de Quebec. Amén. Y ahí, ya cuando termina, entonces lo ponen en otro lugar y poco a poco le están dando entrenamiento. No le van a dar un fusil así como así tampoco. Cuando ya un soldado ha tomado su fusil y ha practicado y ha tirado y todo, es porque ya está entrenado. Amén. Ya está entrenado. ¿No? De lo contrario, no se lo dan. Y en las cosas espirituales así, si no estamos entrenados, ¿qué va a pasar cuando estemos en una situación peligrosa? ¿Qué va a pasar cuando vengan los problemas? Porque vienen los problemas. El que no tenga problemas aquí, avíseme. ¿Amén? Porque todos tenemos problemas, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando una persona hace lo que no conviene, aún sabiéndolo, tiene una mente reprobada. Y hoy en día eso es tan común, pero tan común. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. La ignorancia o el desconocimiento de la palabra de Dios es un mal que ha perjudicado al pueblo de Dios desde tiempos antiguos. El problema de la ignorancia o falta de conocimiento de la voluntad de Dios perjudicó al pueblo de Israel por siglos. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero el problema de ellos no era solo que se les enseñara, también era porque no querían recibir la verdad. Y esto trajo destrucción, esto trajo la ira y el castigo de Dios sobre ellos. Y es lo mismo que sucede en la iglesia moderna de hoy en día. Preferimos la emoción del momento, pero no preferimos aprender la palabra de Dios. Estamos contentos y felices con 4 brinquitos y ya. Eso es todo. Pero no profundizamos, no queremos, no nos gusta que nos enseñen. No queremos escuchar. Queremos hacer las cosas a la manera nuestra. Y Oseas 4:6 se repite y se vuelve a repetir de nuevo y siempre se repetirá si el pueblo de Dios no cambia. Amén. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Cómo verá Dios a aquellos que teniendo conocimiento no quieren obedecer? Buena pregunta esa. ¿Cómo verá Dios a aquellos que teniendo conocimiento no quieren obedecer? Aquellos que conociendo la voluntad de Dios no se sujetan a ella. ¿Saben? Cuando usted no se sujeta a Dios, cuando usted no se sujeta a lo que el Señor dice, a lo que el Señor quiere, es contado como pecado. Y es un gran obstáculo. Eso es un gran obstáculo entre Dios y la humanidad. Es un gran obstáculo entre Dios y la iglesia. Porque lo que realmente nos separa del Señor es no hacer caso, es seguir y seguir. Dios quiere un pueblo que obedezca. Isaías 59:2 dice: pero por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere que Dios lo escuche? Haga la voluntad de Dios.
haga lo que Dios dice. Y es bien grave, hermano. Bien grave que conociendo la voluntad de Dios no hagamos lo que Él quiere de nosotros. Y ahí volvemos a caer en Santiago 4:17. Es terrible. Las consecuencias del pecado. Proverbios 13:6 y Corintios 3:3. Aunque nos cueste creer que el pecado trae consecuencias sobre nuestra espiritualidad y sobre nuestra vida en este mundo, la palabra nos enseña que es así. Es así. En el pasado, el pecado ha destruido la relación de muchos hombres con Dios y ha traído graves consecuencias sobre sus vidas. Y ahí tenemos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos. Tenemos a Adán y Eva, tenemos a Caín, tenemos a Esaú, tenemos a Sansón, tenemos a Saúl, tenemos a David, tenemos a Salomón y muchos otros y aún otros reyes en el mismo pueblo de Israel. Desgraciadamente, como seres humanos, tendemos a fallarle a Dios en muchas oportunidades. Y tenemos que tener cuidado, porque eso es cuando decidimos no obedecer y cuando decidimos estar en continua desobediencia de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi manera de pensar. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Y no podemos decir que no tenemos pecado, porque de alguna u otra manera siempre estamos fallando. Pero lo importante es que rectifiquemos, que nos arrepintamos. ¿Y Dios qué? Nos perdonará, si lo hacemos de corazón sincero. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es algo constante, es algo constante. Y tenemos que estar arrepintiéndonos y tenemos que pedirle a Él que nos ayude. Pero ¿saben qué? Dios no quiere que pequemos. ¿Por qué? Porque le desagradamos a Él y le ofendemos a Él. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora bien, cuando continuamos, cuando estamos constantemente en desobediencia, entonces tenemos un problema grave con Dios. La Biblia dice que quien practica el pecado no es de Dios. Primera de Juan 3:8 dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El Señor lo que quiere es que usted y yo le sirvamos con integridad, que usted y yo le sirvamos sin excusa ni pretexto, que usted y yo le sirvamos como Él desea ser servido. Amén, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que Él quiere. Pero desgraciadamente nosotros hacemos las cosas siempre a la manera nuestra. Dios quiere un pueblo que trabaje en su reino. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dios quiere un pueblo dispuesto, un pueblo que verdaderamente lo busque en espíritu y en verdad. Sabemos y entendemos que Dios
nos prohíbe que hagamos cosas que a Él le desagradan. Pero también sabemos que hay cosas que tenemos que hacer porque Él ya las preparó de antemano. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere cristianos sirviéndole con diligencia. Dios no quiere que seamos perezosos, sino que trabajemos para Él, que nos movamos para Él, que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, no debemos ser rebeldes a su palabra, ni intentar darle un significado diferente a lo que Dios quiere darle. La obediencia debe ser nuestra prioridad, esforzándonos por hacer aquello que sea lo que sea, y nosotros vayamos y obedezcamos lo que sea. No debemos ser como el hijo a quien su padre le manda hacer algo y le dice sí, pero no lo hace. Allí en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31, hay una parábola que el Señor contó y dijo: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, hermano. Tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en un país que hasta el momento es tolerante. Tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en un país que hasta el momento está tranquilo. Tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en un país que hay paz y tranquilidad, donde comemos, donde dormimos tranquilos, no tenemos que dormir sobresaltados, no nos tocan la puerta ni nos tumban la puerta con fusiles para entrar a nuestras casas. No salimos a las calles con la incertidumbre de saber si ya regresamos a casa o no. Vivimos en un lugar tranquilo y aún así nos estamos quejando y no hacemos la voluntad de Dios. Alguien decía hace unos años en una oración: Señor, mándame al campo de batalla, mándame a esos lugares donde hay tanta necesidad, mándame, Señor Dios mío, allá donde las cosas están difíciles. Y alguien le dijo: si aquí no eres capaz de hacerlo, ¿tú qué crees que allá lo vas a hacer? Si aquí te cuesta trabajo servir a Dios, si aquí te cuesta trabajo venir a un culto de oración, si aquí te cuesta trabajo venir a las reuniones de la iglesia, si aquí te cuesta trabajo servir a Dios, servir a tus hermanos, servir a la iglesia, ¿tú crees que lo vas a hacer en otro lugar? Primeramente comienza aquí. Y cuando estés preparado, entonces, si Dios quiere, te mandará ahí. Porque a veces es lo que queremos. A veces eso es lo que queremos. Pero nosotros no estamos en la misma línea del Señor a veces. Recordemos siempre al siervo negligente y malo que no usó ni multiplicó el talento que su Señor le había dado. Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A cuánto le gustaría que el Señor dijera siervo inútil? A nadie, ¿verdad? A nadie le gustaría que el Señor le dijera siervo inútil. Entonces, vayamos a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Ya estamos terminando. Vamos al punto número 3. No hacer lo que sabemos que debemos hacer. Proverbios capítulo 10, versículo 9. No, es para atrás. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Conociendo y entendiendo lo que Dios nos pide que hagamos, no debemos pensar que podemos agradar a Dios y desobedecerle. Todos hemos aprendido de las obras que Dios quiere que hagamos. Y en consecuencia, esas obras deberían estar cumpliéndose. El pecado nos separa de Dios. La desobediencia nos separa de Dios. Y cuando no obedecemos lo que la Biblia nos manda hacer, estamos en pecado. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué claro está el Señor cuando dice eso. Porque habemos muchos que somos solamente oidores. Pensamos que llegamos a la iglesia, ya nos bautizamos, ya, eso es todo. Eso es todo. Y algunos hasta dicen: bueno, ya, yo ofrendé, yo diezmé, ya, se terminó el asunto, ya, aquí terminé. No. Cuando usted viene a los pies de Jesucristo, hay muchas cosas. Primeramente, el Señor comienza a transformar su vida. Y mientras más va transformando su vida, mientras más el Espíritu de Dios está trabajando en cada uno, y mientras más ese amor va creciendo, porque debería crecer por el Señor, todo lo que hagamos es poco. Todo lo que hagamos es poco. Pero lo complicado es que sabemos que debemos hacerlo y no lo hacemos. Nos resistimos, nos hacemos rebeldes. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Es como si estuviéramos desechando esa parte de la voluntad de Dios. Así mismo, clarito. Así mismo, es como que estuviéramos desechando esa parte de la voluntad de Dios. Es como aquel que va al médico y el médico le dice: el tratamiento tienes que seguirlo al pie de la letra, y es este y este. Entonces esta persona llega a su casa y comienza a hacer solo una parte, pero no hace la otra parte. Pero el médico le dijo: el tratamiento es este y este. Y al cabo de un mes vuelve a la consulta del médico peor de cuando llegó la primera vez. ¿Pero qué pasó? No sé, doctor, me siento mal, me siento peor. Pero es que hiciste lo que yo te mandé. Porque supuestamente, después de un mes de tratamiento, como yo te dije, deberías estar bien. O por lo menos deberías estar mejor. No sé, doctor, no sé. Y todavía somos capaces de decir: ¿usted está seguro que el tratamiento que me dio está bien? ¿Está seguro? Así somos nosotros con Dios. Así somos con Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos.
Estamos hablando claro, hermano. Amén. Estamos hablando claro. Estamos a veces pecando deliberadamente. Estamos desobedeciendo deliberadamente. Sabemos que a veces que estamos obrando mal. Que a veces que no estamos obrando lo correcto. Pero no nos arrepentimos. No nos arrepentimos. Así es y así es. Y no nos arrepentimos. Y pensamos que así vamos a ir al cielo. Imagínense, cuando no hacemos eso dentro de la iglesia, nos perjudicamos nosotros y perjudicamos al colectivo que nos rodea. ¿Por qué? Porque a veces llegan nuevos a la iglesia, y cuando llegan nuevos a la iglesia y ven una actitud así, aquellos pueden pensar de que es así, y lo que estamos haciendo son sirviéndole a ellos de tropiezo, porque no queremos hacer lo que Dios quiere. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y la última frase: a mí no me gusta. Si a usted le gusta, yo no sé, pero a mí no me gusta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremenda advertencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, no, pero yo soy cristiano. Ay, no, pero yo voy a la iglesia. Ay, no, pero yo ofrendo, yo diezmo. Ah, no, yo. Pero si no estamos cumpliendo todo, si no estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha dejado, repito, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y no lo digo yo, lo dice el libro de Hebreo. Así que peléese con el libro de Hebreo, no conmigo. Dios nos pide que hagamos muchas cosas. El Señor pide que hagamos muchas cosas. El Señor pide que hagamos muchas cosas. Amén. Muchas cosas. Y todas las podemos hacer. Tenemos que fomentar el amor entre los hermanos y amarnos unos por otros. Amarnos verdaderamente. No chismear. No tratar de denigrarnos. Sí, amarnos, preocupándonos. Tenemos que fomentar la comunión. El Señor habla de amar al prójimo, predicar el Evangelio, vivir en santidad, ayudar en todo lo que se pueda en el reino de Dios, en la iglesia, amar a Dios por sobre todas las cosas, crecer en el conocimiento de la palabra, cuidar la sana doctrina, congregarnos, haciendo siempre la voluntad de Dios. Alegres en cada culto, cantando, orando, ofrendando, juntos como hermanos y en armonía. Amén. Amén. Para terminar, estimados hermanos, esforcémonos por hacer las obras que Dios quiere que hagamos. No nos hagamos rebeldes. Si sabemos hacer lo bueno, hagámoslo. Y los dejo con estas 2 preguntitas. ¿Qué crees que Dios quiere que suceda en tu corazón cuando pides perdón? ¿Cómo afecta tu integridad saber lo que tienes que hacer y no hacerlo? Se los dejo de tarea. Cada uno sabe qué hacer.
Cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. Amén. La responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que el Señor quiere, de hacer verdaderamente las obras del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Es sencillo, es sencillo. Se enseña lo que el Señor quiere, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y usted que me está viendo, allá en Miami, en Florida, allá en Chile, lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. No es de acuerdo a nosotros, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en donde quiera que haya uno en este mundo viendo este video ahora, o viéndolo mañana o pasado, hacer la voluntad de Dios es lo mejor. El tiempo está malo, las situaciones están complicadas, hermano. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de la cual no nos podemos escapar. Recuerden, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, la última frase. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos. Padre, te adoramos en esta hora, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos redarguyes a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos por todos los hermanos que están presentes y aquellos que en la distancia están conectados, Señor. Te pido que nos ayudes para hacer tu voluntad. Te pido que nos ayudes, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos, lo que es conveniente. Bendice a cada uno. Gracias te damos, Señor, por esas ofrendas que dejamos. Gracias te damos. Danos un fin de tarde agradable, Señor. Mira, mañana por la mañana volvemos a estar en línea para estar orando de 8:30 a 12 del día en ayuno y oración. Y después, de nuevo a las 5, conectándonos en línea para el estudio. Gracias te damos. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones a todos. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, a los que están en línea y a los que están presentes. Amén. Que Dios sea con cada uno de ustedes.